Hola a todos, soy Luis Romero, uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial, y en esta clase vamos a tratar de repasar rápidamente el síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo está constituido por tres entidades, que son la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante aguda. El primer dato de la clase que quiero que grabéis a fuego es que el primer estudio que hay que realizar en estos pacientes es un estudio sin contraste intravenoso. Muy importante, sin contraste intravenoso, ya que es la única forma de detectar una de estas tres, que es el hematoma intramural. Luego, a continuación, ya realizaremos las pruebas oportunas con contraste intravenoso, de elección el angio-TC. Pero muy importante recordar que lo primero, un estudio sin contraste intravenoso, porque si no se nos puede escapar un hematoma intramural. Empezamos con la primera de las tres entidades, la disección aórtica. La disección aórtica, como bien sabéis, es un desgarro transversal de la íntima y la media arteriales, de tal modo que la sangre es capaz de penetrar y disecar la media, y se forma una característica falsa luz, que luego os enseñaré en imágenes, porque ha sido preguntado en el MIR y yo creo que puede ser preguntado en futuros exámenes. Existen dos clasificaciones de la disección aórtica, la de Stanford y la de Debacay. Stanford tiene dos sílabas, por lo tanto clasificó las disecciones arteriales en dos, A y B. La disección tipo A de Stanford está afectada la aorta ascendente, con independencia del origen de esa disección. Y en el tipo B de Stanford solo está afectada la aorta descendente. En cuanto a la clasificación de Debacay, tenemos tres sílabas, Debacay, por lo tanto se clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la tipo 1 está afectada tanto la aorta ascendente como la descendente, y hay que recordar que es el más frecuente de los tres tipos. En la tipo 2 está afectada únicamente la aorta ascendente, y es conveniente recordar que es la disección característica que se produce en el síndrome de Marfan. Y la tipo 3 se ve afectada solo la aorta descendente. Hay que recordar un poco las equivalencias entre las dos escalas, las dos clasificaciones, de tal modo que el tipo A de Stanford engloba al 1 y 2 de Debacay y la tipo B de Stanford equivale al tipo 3 de Debacay. En cuanto a la clínica, el paciente que acude por una disección aórtica presentará un dolor torácico agudo, característicamente presentará hipertensión arterial, aunque característicamente estos pacientes son normotensos o hipotensos a la exploración en el momento agudo, y son muy características tanto la sensación de muerte inminente que refiere el paciente y la dismetría o alteración de los pulsos periféricos. Muy característica la dismetría o alteración de los pulsos periféricos. Aquí vemos la imagen característica, nos encontramos ante un TAC con contraste intravenoso y podemos apreciar en la aorta ascendente una imagen lineal compatible con un flap intimal. Se trata de una membrana en el interior de la luz vascular y se observa cuando el contraste pasa por las dos luces, tanto la verdadera como la falsa, ocasionada por la disección aórtica. Pasamos a la segunda de las entidades que conforman el síndrome aórtico agudo, el hematoma intramural. Un hematoma intramural es un sangrado de los vasa vasorum, de la pared aórtica, pero en este caso, a diferencia de la disección aórtica, no hay un desgarro intimal asociado. La clínica es indistinguible de la disección aórtica, tendremos un paciente con un dolor torácico agudo, sensación de muerte inminente, dismetría o alteración de los pulsos periféricos, y en la radiología se observará un engrosamiento denso de la pared aórtica. Y es muy importante, como dijimos antes, hacer un TAC sin contraste, porque si no, no observaremos este engrosamiento denso característico de la pared aórtica. Por lo tanto, recordar siempre un TAC sin contraste en primer lugar, para que no se nos escape esta entidad, el hematoma intramural, en el que, repito, se observa un engrosamiento denso de la arteria aorta, en la zona del hematoma. La última de las entidades que conforman el síndrome aórtico agudo es la úlcera penetrante aguda. Se trata de una ulceración característicamente de una placa de ateroma que va más allá de la lámina elástica interna. Y además puede asociarse a cualquiera de las otras dos entidades que hemos explicado anteriormente, tanto la disección como el hematoma intramural. La clínica de estos pacientes es un dolor torácico, habitualmente dorsal, y característicamente el prototipo de paciente será un paciente de edad avanzada, con historia de hipertensión arterial y de aterosclerosis vascular. La imagen es característica y observamos en un TAC con contraste intravenoso una úlcera en la aorta descendente, que probablemente haya sido por ulceración de una placa de ateroma más allá de la elástica interna, como comentamos anteriormente. Y os traigo otra imagen de úlcera penetrante aguda, este caso en un corte coronal, en el que también se observa esa imagen característica, esa excrescencia, esa forma de esa protuberancia como que sale de la aorta y que representaría esa ulceración. Por último, vamos a terminar la clase con un repaso radiológico. Ha sido preguntado hace dos exámenes MIR
una imagen de hematoma intramural y creo que puede ser preguntado en futuros exámenes. Por lo tanto, vamos a grabar esto a fuego para que no volváis a fallar ninguna pregunta. La disección aórtica, recordamos, es esa imagen lineal compatible con el flap intimal, resultado del paso de contraste por las dos luces, la falsa luz y la verdadera luz. En cuanto al hematoma intramural, clave recordar que hay que realizarlo un TAC sin contraste para observar esta entidad y observaremos este engrosamiento en la pared de la aorta. Hay que grabar a fuego que para identificar esta entidad hay que realizar un TAC sin contraste intravenoso. Y por último, la úlcera penetrante, en la que observaremos en el TAC con contraste intravenoso esa ulceración de la placa de ateroma más allá de la lámina elástica interna. Y nada, esto es todo. Espero que os haya sido de utilidad la clase. Mucho ánimo con el estudio y muchas gracias por vuestra atención.